Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Y qué hacemos con Dani? El factor humano dentro de la experiencia del cliente. Hoy tenemos la grata compañía de Marisa Cossack. Marisa Cossack, que vive en Chile, vive en Santiago, tiene el acento todavía porteño, Buenos Aires, un poco, ¿sí o no? Todavía lo tienes. Bienvenida Marisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias Jorge. Tengo 12 años en Chile, pero este acento argentino lo voy a tener para siempre. Igual algunos Y, tonitos, algunas palabras ya se me copiaron, ¿eh? ok, sí, son todos los tonitos, ¿no? Que al tiro, todos estos dichos que tienen Sí. los chilenos muy agradables. Justamente 12 años, cuéntanos, cómo es esa transición de Argentina a Chile y tu trayectoria en experiencia del cliente? Y también cuéntanos qué haces ahora en Chile, por favor. Bueno, bueno, mirad, me voy a remontar a muy, muy, muy atrás. Cuando terminé el secundario, que era hace mucho tiempo, tuve que decidir qué estudiar. Y la verdad es que todo me gustaba y todo me venía bien. Y en ese momento había una carrera que era disruptiva, creativa, diferente, que tenía que ver con ingeniería informática, que nadie sabía muy bien qué era, ¿no? En ese momento, estamos hablando de hace muchos años atrás. Y estudié eso y bueno, y de verdad que fue difícil y demás, porque eran unos razonamientos y todo que uno no estaba acostumbrado. Bueno, cuando terminé, me recibí y de verdad que muchos años me dediqué a la docencia porque había muchos adultos que necesitaban entender de qué se trataba la informática. Estoy hablando cuando aparecía el Excel, cuando aparecía el Word, o Sí, sí, sea, a claro. ese nivel. Y bueno, trabajé en distintos temas a nivel tecnología y demás, y después me invitaron a participar de una telco de telefonía móvil que recién partía en Argentina. Y ahí es donde tengo mi primer encuentro con los clientes, ¿no? En ese momento todavía llamándolo atención a clientes. Ahí, bueno, era responsable del call center, de la capacitación del call center, de los back office, de la formación de los ejecutivos. Bueno, ahí me acerqué al mundo de los clientes y fue mi pasión, es al día de hoy mi pasión, los clientes. Este, y, y desde entonces que me dedico a eso, y bueno, allá, esto te estoy hablando año 97, allá por el 2003 empezamos a hablar de experiencia y clientes. Me acuerdo que vino una gente de UK a hablarnos de que había un tema de experiencia, que existían los journeys, que existían los blueprints. 2003, hace 20 años. Y de verdad que también para nosotros fue, wow, qué sorpresa esto, porque para nosotros la relación con el cliente eran los canales de contacto y ahí se acababa el tema, ¿no? Entonces, esta transición hacia experiencia de cliente muy interesante. Y bueno, y trabajé en Argentina hasta el 2012, que por un concurso interno, me gané un concurso interno aquí en Chile y me vine a trabajar aquí a la misma Telco. Y trabajé hasta el 2021, que decidí salir del mundo corporativo por la puerta grande, por supuesto, y dedicarme a ser independiente. Y entonces, bueno, empecé a dar clases, doy clases en varios diplomados de experiencia, de transformación digital, y desde hace 2 años, voy para 3, soy directora ejecutiva de DEC Chile, que es una asociación para el desarrollo de la experiencia del cliente, donde las empresas se asocian y nosotros hacemos mucho trabajo colaborativo, networking, y como que transmitimos mucha enseñanza y mucha tendencia e innovación en lo que se viene en el mundo de CX. Buenísimo. No lo quisiste decir, pero como yo sí estuve espiando tu hoja de vida, esa telco Movistar Telefónica, ¿cierto? Bien conocida, española. Y además lo que dices de DEC, DEC es español, de origen, ¿cierto? Sí, Asociación de también. Servicio DEC al es una Cliente. asociación que nace en España en el 2014 y nosotros nos constituimos en Chile en el 2020. Yo todavía trabajaba en la telco y estaba en el directorio y cuando salí quedé como trabajando para DEC ya en el, digamos, en la gestión de la operación de la asociación, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Muy bien, pues gracias por la historia, muy interesante como ya brincas a Santiago y bueno, y te instalas allá en Santiago, que también es muy agradable. Y justamente, siendo la directora ejecutiva de DEC Chile, pues conoces mucho sobre experiencia del cliente, no solo por tu trayectoria, obviamente, y además muy interesante eso de ingeniería informática y ahora estás en este mundo, ¿no? Pues me sentí identificado porque yo fui de esos adultos que comenzamos con el Excel igual, uno más uno, y uno decía, ¿y cómo hace esto para sumar? Sí, sí. Yo comencé con Lotus 1, 2, 3. Soy un poquito más antiguo que tú, tal vez. También, Que es antes. también Sí, Lotus 1, 2, 3, exactamente. Con ok. eso empezamos.
Sí, sí. Ok, entonces para mostrar Jorge, las pero edades, pero bueno. quiero decirte una cosa, después de tantos años de carrera, de tantos años de trabajo, y después de esta pasión y cercanía con los clientes eh, y con los colaboradores, porque cuando uno trabaja con clientes, al final uno trabaja con personas, creo que debí ser psicóloga, que debí haber estudiado psicología y no ingeniería informática. Pero bueno, no me arrepiento porque es lo que fue. Y por algo suceden las cosas, yo siempre he dicho, por algo suceden las cosas. De pronto no tendrías todo ese bagaje que tienes ahorita si hubieras sido solo psicóloga, tal Exactamente. vez. Está bien. Sí, Bueno, sí. pero hablemos entonces de experiencia del cliente y hablemos de Chile. ¿Cómo tú, ya que estás en este gremio y estás bien involucrada como profesora y conoces estos temas, cuál es la perspectiva hoy en día de la experiencia de servicio, que no es el servicio como tú decías, sino ya hace 20 años hablamos de los journeys y demás, de esa experiencia de servicio en Chile? ¿Cuál es esa perspectiva hoy en día y hacia dónde va? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, mira, mi percepción es que estos últimos años ha tenido una muy buena evolución. Cuando yo llegué en el 2012, era poco lo que se hablaba de experiencia cliente aún en Chile. Se hablaba más de atención al cliente y de canales y demás, pero no tanto de experiencia cliente. Y que hoy día la mayor cantidad de empresas ya tienen su, digamos, definido que el cliente está al centro, tienen definida su área de experiencia y están trabajando para que de verdad en el día a día esto ocurra. Esto no es sencillo, ¿no? Porque como sabemos en experiencia de cliente, en general hay un área que se dedica, en general hay una alta dirección que está convencida de que lo quieren, pero capaz que después en el día a día no es la prioridad número uno. Entonces las empresas hoy están trabajando para que eso sí ocurra, porque se han dado cuenta que al final uno se diferencia por el cliente. Lo demás ya se han transformado, o sea, las industrias todas se han transformado en commodities. Entonces, las telcos son todas telcos, los bancos son todos bancos, los seguros son todos seguros, las farmacias son todas farmacias y las clínicas son todas clínicas. Pero la diferencia la da en cómo trato al cliente, en qué experiencia le doy, en cuánto confía en mí, ¿no? Entonces, ciertos parámetros que uno dice, bueno, hay que hacerlo bien porque esto es lo que va a hacer diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando un cliente está, digamos, bueno, esto lo sabés mejor que yo, ¿no? Pero cuando un cliente está feliz, se queda más tiempo, te recomienda más, gasta más contigo y además uno gasta menos en atenderlo, porque la cosa funciona Sí. mejor. Entonces, qué mejor que esa ecuación tan virtuosa, ¿no? Buenísimo, qué bueno que haya esa conciencia, pues es bien interesante que ya tú dices que ya los directivos están diciendo, tenemos que ir para allá. Y todo este proceso que has tenido, estos años que has tenido allá en Chile, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones con respecto a experiencia del cliente, que has visto esa evolución empresarial? ¿Cuál ha sido esa mayor satisfacción o esas mayores satisfacciones que nos quieras contar? Bueno, la mayor satisfacción es que las empresas empiezan a reconocer que invertir en el cliente es negocio. Eso es lo más bonito, porque hasta hace unos años la gente, o sea, las empresas como que pensaban en los productos, en los servicios, pero no tanto en el cliente como la persona, como su humanidad, no tanto en el colaborador que atiende a ese cliente, ¿no? Y lo que se ha logrado en los últimos años es decir, escuchemos verdaderamente al cliente, ¿no? Porque esto es lo que nos va a redituar en el largo plazo. Otra cosa importante es que muchas empresas empezaron a pensar en términos de mediano y largo plazo en cuando piensan de clientes y no tan corto plazo. Antes pensaban más en corto plazo, entonces, y hay algunos temas de experiencia de cliente que no se ven en el corto plazo, no se ven ni en un trimestre, a veces ni en un semestre. Un buen proyecto de experiencia de cliente te lleva entre 3 y 5 años. Desplegarlo y que de verdad sea consistente. Entonces, si uno quiere resultados a los 6 meses, es muy difícil lograrlo, ¿no? Ok, qué bueno, porque entonces vas más allá de los indicadores de NPS, lo que sea, sino que realmente sienten que hay un retorno, que hay un ingreso, o sea, que se ve retribuido desde el punto de vista económico esa fidelización y esa recomendación. Y si podamos hablar de las frustraciones, ¿qué frustraciones, una o dos, o cuáles que has tenido durante también esto, en este proceso? ¿Alguna o ninguna? Sí, te diría que te podría decir algunos procesos quebrados que uno ve en las diferentes industrias, que uno dice, esto no se diseñó con el cliente sentado en la mesa, aunque sea metáfora, ¿no? Nosotros siempre decimos que el cliente siempre tiene que estar sentado en la mesa. Y a veces uno ve unos procesos que uno dice, bueno, esto no se, de verdad que no se definió con el cliente en la mesa. Por ejemplo,
Justamente el otro día veía unas personas que se quejaban del tema de que ahora hay que sacar turno para todo, ¿no? Y a veces uno llega a la oficina y la oficina está vacía y nadie atendiendo y te dan turno para 7 días más. Entonces uno dice, ¿y dónde está el cliente ahí? ¿Desapareció? ¿Quién definió eso con un cliente donde la oficina está vacía y llega un cliente a querer atenderse y le dan turno para 7 días más? Entonces uno dice, bueno, acá Sí, el cliente desaparece. Y eso nunca, nunca, nunca en un proceso el cliente puede desaparecer. Siempre tiene que estar ya. presente. Siempre. Buenísimo, porque el ejemplo dice, nunca sentaron al cliente en la mesa, más bien se sentaron ellos en la mesa para definir qué era lo que quería el cliente sin preguntarle. Fue al revés. Me gustó el Tengo ejercicio que hiciste. una bonita experiencia de una vez que estábamos trabajando en una mesa de reclamos y trajimos a un cliente a la mesa, pero de verdad. Lo sentamos en la mesa al cliente, ¿eh? Y fue parte de la discusión y cómo resolver. Y la energía cambió de la mesa, lo que el resto de las personas escucharon del cliente nunca lo habían escuchado. Así que de verdad que el cliente en la mesa como metáfora está bueno, pero tener un cliente sentado, pero no un primo de o un amigo de, un cliente al azar que haya tenido ese problema que estás discutiendo. Es muy buena práctica, Jorge. Nada, lo Claro, recomiendo, sobre todo porque pruébenlo. se vuelve alguien etéreo que tiene un problema o vuelve una situación a alguien real de carne y hueso como uno que realmente tiene su realidad, ¿sí? Que es su Eso, situación. Y toca sí. validar la solución. Y una pregunta de sueño, que a ti te gusta eso de sueño, soñar. Si de ti Sí. dependiera, si tuvieras el 100% del poder de hacer lo que fuera, con el presupuesto que fuera, la decisión que fuera, ¿qué harías en Chile para mejorar la experiencia del cliente? Si estás, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué Bueno, harías mi tú? sueño sería que, bueno, es un sueño, ¿no? Eh, que de verdad que todas las decisiones que se tomen pensando en los clientes de una manera verdadera y de corazón. Ese sería mi sueño. Y eso no quiere decir perder plata, ¿eh? Porque con esto no estoy diciendo, bueno, el cliente, no, sino que de verdad, cuando alguien dice soy cliente céntrico, lo seamos de verdad y entendamos lo que ese cliente quiere y si nosotros como compañía podemos o no podemos darlo. Podemos o no poder dar las promesas que prometimos, ¿no? Entonces el sueño sería ese, ¿no? ¿Cómo lograr clientes felices? Y bueno, sería de verdad tomar las decisiones en función de los clientes. Pero sin sueños uno no tiene realidades, entonces por eso sí es bueno soñar. Pero lo que me acabas de decir es que ya muchas empresas y muchos directivos sí están poniendo al cliente en el centro, o sea que poco a poco ese sueño se está cumpliendo. Pues es Poco demorado, a tú poco se deciste, está cumpliendo. se Sí. demora, claro, porque eso no es de un día a otro, cambiar la mentalidad y cambiar la actitud y cambiar la cultura organizacional no es de un momento a otro, pero se está dando. Eh, en Chile, ¿qué tan importante es ese factor humano en la experiencia del cliente? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Es importante, no tanto? Eh, es muy importante, todavía queda por hacer, queda bastante por hacer. Eh, la, lo que nos ha pasado en los últimos años, te diría, es que hemos migrado mucho a lo que es tecnología y a veces los clientes humanos con la tecnología a veces no se entienden tan bien, ya sea porque no se entienden o ya sea porque la tecnología no estuvo tan bien aplicada, ¿no? Y entonces ahí Sí, el factor humano se extraña. Eh, pero yo te diría que hay que trabajar mucho la empatía, ¿no? Pero básicamente un pasito más de la empatía y que es la compasión. Porque la empatía la entiendo como entiendo lo que te pasa, pero la compasión es te ayudo a resolverlo. Estoy dispuesto a ayudarte, ¿no? Entonces, esa compasión de estoy dispuesto a ayudarte, no solo lo aplicamos, porque uno escucha compasión y uno escucha salud, ¿no? No, compasión es estoy dispuesto a ayudarte. Entonces, ese pasito creo que hay que trabajarlo bastante, si bien se ha avanzado, pero hay que seguir trabajando en escucho tu necesidad y en función de eso respondo. Y de cara adentro a las compañías, cómo los procesos responden a la necesidad de los clientes. Porque a veces uno dice, el humano que hablamos es el que está de cara al cliente. Pero ¿quién está de cara a este humano que está atendiendo al cliente y que no tiene herramientas para resolver? A veces uno, no sé, necesita algo y
le responden cual robot, aunque sea un humano, cual robot, lo que tienen escrito en la intranet o en la herramienta que utilicen, y uno se da cuenta que no hay mucho que puedan hacer. Entonces, de cara al cliente, esa humanidad y compasión, y de cara al colaborador, la misma humanidad y compasión desde adentro. Entiendo. Hay, como decías ahorita, el ejercicio de esas oficinas que están desocupadas y te dan el turno para la próxima semana. Y si uno le dice a la Sí, persona, oye, ¿y por qué más el turno ya está desocupado? Porque el sistema no lo permite. ¿Cierto? claro, El procedimiento no claro, me permite. Y usted dice, pero estás claro. libre, pero es que yo no te puedo asignar un turno para allá. Porque el de allá atrás, el informático, pues, tú los conoces bien, hizo un procedimiento sin sentar al cliente y nunca pensó que iba a estar desocupado y que podía dar un turno de ya para allá, porque yo tengo disponibilidad. Pero entonces en compasión, yo retomo ahora ese el concepto de compasión. Eso es también, pues como podemos decir lo que es un tema de actitud, o sea, la actitud de la persona hacia esa voluntad de servir. ¿Podríamos hablar que es lo mismo? Sí, sí, mira, ahí es un buen punto el que me preguntás, porque yo creo que hay personas que son especiales para servir. Y yo no sé, tengo mi duda, todavía tengo mi duda, si se aprende a servir. Yo puedo aprender a servir, cualquiera puede servir en una empresa, en un restaurante, puede servir. Pero tener el corazón de servir, yo creo que no es para cualquier persona. Y no está bien ni mal. Así como hay personas que son para trabajar solas, hay personas que son para servir. Entonces, si servir y ser empático es difícil, ser compasivo es aún más. Porque no solo tengo que tener la vocación de servir, sino que tengo que tener la vocación de querer ayudar. Entonces, hay muchas personas que tienen vocación de servir y de ayudar. Hay que encontrarlas, porque esas debieran ser las personas que uno como marca ponga delante de los clientes. El que no tiene esa Ok. vocación y puede tener vocación para tantas otras cosas, hay que encontrar el rol, ¿no? O sea, hay para todos. Este mundo es tan grande que hay para todos. Pero los que tienen vocación de servir y ayudar debieran estar de cara a tus clientes, porque eso el cliente espera. Alguien Ok, que lo sí, escuche claro, y de porque verdad ayude. exactamente, o sea, no todos nacimos para todo y encontrar realmente el rol que es. Claro, y está, no vamos a discutir si lo que tú dices, si uno lo puede desarrollar esa actitud o no la puede desarrollar, si nació o no nació. Seguramente hay una semilla adentro, porque eso no salió así espontáneamente. Pero a Claro. esas personas que sí tienen esa semilla, que tienen esa actitud de servir, que tienen esa vocación, las empresas, ¿tú crees o has visto que están trabajando ahí en Chile con esas personas para desarrollarlas aún más, para desarrollar esas competencias, para darle más habilidades para atender al cliente? ¿Has visto que están invirtiendo en eso, que están trabajando en esas personas? Sí, no, yo lo que veo es que se está trabajando en las personas, como tú dices, que tienen la semilla, pero quizás aún no lo han desarrollado. ¿Sí? No todas las empresas ponen de cara a sus clientes las mejores personas. Esto es una verdad. Por diferentes motivos. Algunos porque no se toman el tiempo de hacerlo, otros porque quizás es más difícil encontrarlos, entonces ponen de cara a los clientes, digamos, lo primero que aparezca, por decir. Eh, pero sí, cuando detectan estas buenas actitudes y aptitudes, los ayudan a desarrollarse para que cada vez sean mejores. Ok, Sí, vale, sí, sí, y saber cuáles son las razones, también económicas, tal vez, esfuerzo, o lo que tú dices, están comenzando muchos y lo primero es que toca montar la estrategia, toca poner todo ese journey, todos esos prints, todo eso toca hacerlo primero, pues para después ya atacar, pues o trabajar con las personas. Ya para terminar y agradeciendo nuevamente tu tiempo, entonces, pues este origen del podcast y es ese Dani, esa Daniela, esa persona que está de cara frente al cliente, que la que pusieron, ¿qué podríamos hacer con ella para que realmente ofrezca una experiencia genuina? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué recomendarías que hagamos con ese Dani o Daniela? mirá, hay una frase que dice, cuida a tus colaboradores que ellos cuidarán de tus clientes. Entonces yo te diría que a los colaboradores que están de cara a los clientes y a los colaboradores que ayudan a estos colaboradores que están de cara a los clientes, les daría toda la atención,
toda la capacitación y toda la confianza de que lo que ellos hagan, uno va a creer en ellos. Es muy importante que se sientan sostenidos por la organización y que no se sientan la última persona de la organización. Hace no tanto escuchamos una organización que decía que le interesaban sus clientes, pero el centro de atención estaba en el peor barrio de la ciudad, en un subsuelo. Entonces, los mismos personas del call center dijeron, ¿ustedes creen que esto es importancia del cliente? ¿No? Entonces, a veces decimos, aparte de ser, hay que parecer. Uno puede decir, pero también hay que apoyar de verdad a las personas que están en contacto con clientes. Que te digo, Jorge, no siempre las únicas son los que están de cara al cliente, porque también están los que ayudan, también están personas que en silencio hacen mucho, por ejemplo, todos los que son logística, todos los que son back office. O sea, esto es integral. Es verdad que hay una persona que está y va con el cliente, pero atrás hay toda una organización. Por eso decimos cliente céntrica, toda la organización, no solo el que está de cara al cliente. Pero bueno, el que está de cara al cliente que siempre tenga ganas de sonreír por lo bien que lo tratan. Y por eso que dices es importante, porque uno mismo Dani y Daniela que está frente al cliente, perdón, pero detrás de Dani y Daniela hay otros Danis y otros Danielas que están soportando a otros Danis y otros Danielas, y lo que me estás diciendo es que la organización tiene que ser coherente y darle ese poder a esas personas, darles ese empoderamiento para que realmente puedan ser coherentes también uno y en Una cadena hasta el final con el cliente final. Una organización realmente centrada en el cliente son todos Danis y Danielas. Todos. Exactamente. Ese creo que es el principal mensaje. Sí, el CEO, el de contabilidad, el financiero, el guardia, el de logística, el de TI, todos. Ese creo que es el principal mensaje que nos queda aquí, y es que todos los Danis y Daniela, no solo el que está al frente, sino todos los que vienen detrás, y que haya esa coherencia como tal para que se aplique. Muchas gracias, Marisa. Excelente tus aportes a este podcast, y que yo sé que les va a gustar mucho a las personas que lo están escuchando en otros países, inclusive en Chile, vas a ver. Muchas gracias de nuevo. Bueno, hasta luego. muchas gracias.